Don Carlos Flores Juberías, recomiéndeme un libro. Puede ser el Si suyo, fuese, evidentemente. si fuese absolutamente sincero, le recomendaría el que tengo sobre la mesilla de noche, que es Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, un grandísimo libro. Pero como yo vengo aquí, como umbral, a hablar de mi libro, pues le tengo que recomendar este otro, que no es tan bueno como el de Harper Lee, ni de lejos, pero que, bueno, os puede ayudar, les puede ayudar a sus lectores a entender un poquito mejor cómo ha evolucionado nuestro país en los últimos años. Se titula La guerra por mi cuenta 2018-2022 y el autor es un señor que se parece mucho a mí. Hay que decir que el de Harper Lee es un clásico norteamericano, literatura contemporánea, como el de Salinger, pero hemos venido a hablar de su libro. Tal. Hemos venido a hablar de mi libro, yo encantado. Harper Lee seguro que no lo necesita tanto como yo, porque ha vendido 30 millones de ejemplares. Yo aspiro a muchísimo menos. Repito, me conformaría con ayudar a alguna gente a entender un poco mejor cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado. El libro es una recopilación de mis columnas periodísticas de los últimos 5 años. Yo he sido durante ya 15 años columnista en varios diarios. Empecé en el ABC, luego me pasé a las provincias, el diario decano de la Comunidad Valenciana. He hecho algunos bolos en El Mundo, en El Confidencial, incluso en El País, el único periódico que me ha censurado. Y este libro pues recoge los artículos publicados en este periodo que menciono, 2018-2022, que para los que sean cortos de memoria, pues son los años del procés, son los años del sanchismo, son los años de la pandemia, de la guerra de Ucrania, de la actual crisis del Estado de Derecho. Repito, y quizás a través de esa crónica semanal, que es a lo que nos dedicamos los columnistas de prensa, pues quien lo lea pueda tener una visión directa, casi en tiempo real, de lo que ha sucedido en España, particularmente en la Comunidad Valenciana, pero en términos generales en España durante este tiempo. Oiga, ¿y por qué lo censuró El País? Voy a aprovechar. Yo me dedico a política internacional. Antes de entrar en política, soy diputado de Vox desde el 2023. Este es mi primer mandato. Y antes de ello, soy catedrático de Derecho Constitucional Comparado en la Universidad de Valencia. He trabajado sobre todo en temas de política europea. El País me pidió un artículo sobre Islandia y su incorporación a la Unión Europea. Les gustó. Me pidió un artículo sobre algún otro tema que no recuerdo, sobre los Balcanes y su incorporación a la Unión Europea. Les gustó y me pidieron un tercer artículo sobre la Hungría de Orbán y ese ya no les gustó. Ya me lo imagino. Oiga, déjeme hacerle una pregunta capciosa. Ese giro del País, ayer mismo publicaba una información hablando de Hamas, de la trampa, movimiento islamista y tal. No sé si ser mal pensado, pero creo que Qatar tiene un porcentaje importante de capital en el país. Pues probablemente tenga algo que ver o mucho que ver. Yo más bien lo achacaría a la decadencia de buena parte del periodismo español y al seguidismo que el país hace de la política gubernamental y particularmente de la del PSOE. Todo lo que sea bueno para el PSOE es bueno para el país y viceversa. Y en ocasiones les toca hacer papelones como el de ayer, el de ponerle peros a un plan de paz presentado por el presidente estadounidense Trump, que han aceptado la práctica totalidad de las partes implicadas porque dejaba a Hamas en un callejón sin salida, como si a los terroristas hubiese que dejarles otro callejón que no sea el que lleva a la cárcel. No quiero hablar del país porque he venido a hablar de su libro, pero déjeme recordarle, usted se acordará también, todavía me acuerdo de aquella frase que tenían en la cabecera, Diario Independiente de la Mañana, a los inicios de la transición, aunque de hecho nunca fue muy independiente, ¿no? Bueno, pues lo de independiente se ha quedado efectivamente entre paréntesis, ¿no? Pero desgraciadamente es lo que está pasando con tantos y tantos otros medios. La deriva de la televisión española es absolutamente escandalosa. Se ha convertido en el sumidero de toda la izquierda y en el banderín de enganche de todos los periodistas, muchos de ellos frustrados, muchos de ellos ni siquiera periodistas de la izquierda sanchista y de la izquierda más allá del sanchismo. Se quedaba corto cuando decía mi compañero Manuel Mariscal que habrá que entrar, no sabemos si con lanzallamas o con motosierra. Pero usted que es catedrático de Derecho, ¿es partidario de entrar con lanzallamas? Aunque sea una Hombre, metáfora. entendemos que es una metáfora y hasta incluso una hipérbole,
pero es necesario y yo creo que empieza a ser inaplazable un replanteamiento del papel de los medios públicos para garantizar su independencia y su calidad. Y Televisión Española en estos momentos adolece de ambas cosas. Lo que pasa es que, permítame que desconfíe, ¿no? Porque cuando llega un partido al poder político, lo primero que hace, o de lo primero que hace, es poner a los suyos en los medios públicos. Lo he visto con el PSOE, lo he visto con el PP, lo he visto con Convergencia. Lo ha visto con todos los partidos que han llegado al poder. Pues quizás sea el momento de confiar en alguien que todavía no ha llegado al poder y no se ha visto en la tesitura de tener que renunciar a sus principios. Y remitiéndome a las pruebas y a los precedentes, pues creo que tiene usted delante de la vista a uno de esos, a uno de los partidos que prefiere los principios a las conveniencias, que cree más en sus valores que no que las encuestas le dictan. Pensaba que acabaría la frase diciendo aquello de solo queda Vox. Pues ya me la ha puesto usted, me ha ahorrado la faena. Buah, voy a parecer Silvia Chaorrondo. No, porque esto es una televisión, esto es un canal privado, privadísimo. Estoy seguro que usted no recibe financiación de la Generalitat de Cataluña. Privadísimo, si yo le contara. Bueno, déjeme volver a su libro, porque me he ido por las ramas. Ha dicho que explica dónde hemos llegado y cómo hemos llegado. Así es. Repito, el libro es una recopilación de crónicas, de columnas periodísticas que arrancan en el año 2018, es decir, prácticamente con la llegada de Pedro Sánchez al poder. Podría haberlo titulado Crónica del sanchismo o Crónica de una muerte anunciada, la de España, si hubiese sido menos imaginativo en la búsqueda del título. Y repito, pues nos permite entender un poco cómo llega Sánchez al poder, cómo el PSOE empieza a penetrar en todos los estratos de la sociedad y también de las instituciones, cómo se afronta y cómo se sale del procés, cómo calibrar la sacudida brutal que para la sociedad y para las instituciones y para el derecho español supuso la pandemia. Y luego pues termina, repito, con los últimos acontecimientos, la guerra de Ucrania, las amnistías, los indultos, etcétera, etcétera. ¿Tan mal está España? Eh, Tan mal está España. Está muy mal la clase política española, están muy mal las instituciones españolas, está en estado comatoso el Estado de Derecho, está en estado de franca gravedad la Constitución española. Hay instituciones, particularmente el Parlamento, particularmente el Tribunal Constitucional, que están muertas y empezando incluso a apestar, pero yo sigo confiando en que quede algo de espíritu en el pueblo español, de voluntad, de rebelión, de voluntad de no aceptar el status quo y que los españoles acaben dándose cuenta y reaccionando como por otra parte hemos hecho en tantas y tantas ocasiones de nuestra historia. Me pida que me ponga épico, que es un poco temprano para ello, pero nunca dejemos de confiar en el genio de España. Pero la clase política suele ser un reflejo de la sociedad. Estará mal que lo diga yo, porque se supone que pertenezco a la clase política, aunque no me considero tal ni muchísimo menos. Después de 34 años dando clases y 2 como diputado, se me han contagiado, creo que no muchas cosas, pero yo creo que la clase política reproduce los peores vicios de la sociedad española. En todos los lugares hay listos, hay pícaros. En la clase política hay muchos más pícaros que en cualquier otro lugar de España. En muchos lugares hay farsantes, mentirosos, embaucadores. Yo creo que en la clase política hay muchos más farsantes, mentirosos, embaucadores que en cualquier otro lugar de España. Uno no encontraría tanto carterista en el domingo en el rastro como en una sesión plenaria del Congreso de los Diputados. Estoy hablando metafóricamente, claro. ¿Tenía el gusanillo de la política? ¿Cómo se le ocurre pasar de catedrático a diputado? Seguramente incluso pierde dinero. Pierdo dinero, efectivamente. Yo como catedrático ya con cierta veteranía, con mis trienios, mis quinquenios y mis sexenios, ganaba más de lo que gano como diputado. Se me ocurrió en un momento, al tomar posesión, se me ocurrió hacer la comprobación. Los ingresos de los diputados son públicos, quien se tome la molestia de mirarlo lo podrá comprobar, y descubrir, no sin sorpresa, que siendo un funcionario,
no soy un empresario, no soy un millonario, que siendo un simple funcionario público, con veteranía, pero nada más que un funcionario público, pues estaba en, creo recordar que el 10 o el 15% de los diputados más ricos. La inmensa mayoría de los que arriban al Congreso de los Diputados pues vienen de las filas del paro, vienen de ejercer como cajeras en un supermercado, vienen de ejercer como becarios, no ya como profesores, como becarios en una universidad, vienen de la absoluta nada y eso explica muchas cosas, repito, que no pase de la absoluta nada al coche oficial. En mi caso, yo creo que el paso era bien evidente. Yo soy catedrático de Derecho Constitucional, es decir, de la parte de la rama del derecho que está más cercana a la vida política, al trabajo del poder legislativo y, por lo tanto, pues el paso de una silla a la otra, de la cátedra al escaño, de analizar el derecho a intentar participar en la elaboración o en el debate del derecho, pues era un paso, yo diría, que casi natural. Faltaba encontrar el lugar idóneo para ello y el momento adecuado, y el momento adecuado y el lugar idóneo pues vino en diciembre del año 22, cuando Vox me propuso ser candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, en un momento de grave crisis política del país, en el que se vislumbraba la posibilidad de un cambio real, en primer lugar en la Comunidad Valenciana y después en el resto de España. Bueno, si uno tiene inquietudes políticas, si uno acumula una cierta experiencia y si le hacen un ofrecimiento tan absolutamente envidiable como el que me hicieron a mí, es imposible decir que no. ¿Cómo está la Comunidad Valenciana después de la Dana? Recuperándose de las heridas, y nunca mejor dicho, de las heridas físicas. Todavía hay puentes por reconstruir, todavía hay barrancos por canalizar, todavía hay ascensores por instalar, todavía hay escuelas por recuperar, recuperándose de las secuelas físicas y recuperándose sobre todo de las secuelas psicológicas que estos días, en los que ha habido una alerta por lluvias, pues muchos valencianos han vuelto a sufrir o a padecer en sus propias carnes. Y replanteándose también el futuro, lo que nos espera el día de mañana. El clima es el que es, la configuración orográfica es la que es, nuestros pueblos están donde están y tenemos que asumir que en el futuro debemos de protegernos mejor de lo que lo hemos hecho en el pasado de las inclemencias del tiempo. Hay también un interrogante político: ¿quién liderará esa reconstrucción y ese futuro? El proyecto del Partido Popular parece que se ha agotado antes de tiempo. La izquierda, desde luego, no ofrece nada más que resentimiento, nada más que utilización política de la desgracia, nada más que palabras vacías. Así que sí, aquí tengo que concluir que solamente queda Vox. Oiga, como catedrático, ustedes, durante el COVID, a ustedes siempre les dicen que son la ultraderecha, pero durante el COVID presentaron dos recursos ante el Tribunal Constitucional y les dio la razón con lo del estado de alarma. Así es. Aprovechando que estábamos confinados, encerrados en nuestras casas, pero por lo menos con acceso a nuestros libros, a nuestros documentos, con contacto los unos con los otros, pues acabamos al muy poco tiempo de comenzar el encierro, el confinamiento, de conformar un pequeño grupo de juristas de distintos lugares del país, de Santiago, de Madrid, de Valencia, de Barcelona, que nos planteamos plantar cara a algunas de las medidas de extralimitación en la conculcación o en la limitación de derechos que había que estaba poniendo en marcha el gobierno de la nación. Y nos dedicamos pues a hacer un marcaje, yo diría que un marcaje muy al hombre de lo que el gobierno iba poniendo. El gobierno y las comunidades autónomas, porque no hay que olvidar que las comunidades autónomas también jugaron a ese juego de los confinamientos, de las restricciones de movimientos, de la idea de la vacunación obligatoria, de la idea del pase COVID, etcétera, etcétera, planteando respuestas ante los medios y también ante los tribunales. Presentamos
un recurso ante el Defensor del Pueblo, que el Defensor del Pueblo vergonzosamente desestimó en el último día de plazo sin prácticamente dar relevancia a ninguno de nuestros argumentos. Y luego pues nos encontramos con que el Tribunal Constitucional sí que nos estimó en esta ocasión como consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad, de dos presentados por Vox, que sí que tenían la capacidad, unos catedráticos no, pero un partido político con representación parlamentaria sí, de ir directamente al Tribunal Constitucional. El defensor del pueblo es Ángel Gabilondo, Efectivamente lo era, sí. que fue ministro de Educación con Zapatero, Y candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, con escaso éxito. estrepitosamente derrotado y premiado con esa prebenda, de la cual hizo pues el uso que le acabo de describir. En un momento, repito, en el que los ciudadanos no podían salir de sus casas, no podían abandonar sus municipios, tenían restringida la posibilidad de acudir a un servicio religioso, sin ir más lejos. El defensor del pueblo directamente asumió que no había ni sombra de duda de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional es el que resuelve, es el que a la postre resolvió esa cuestión, estimando que sí que había tacha de inconstitucionalidad. El defensor del pueblo ni siquiera creyó oportuno preguntarle al Tribunal Constitucional. Directamente archivó nuestra petición, creo que con otra docena o docena y media de peticiones más de otros colectivos que le habían llegado en un documento que es un monumento a la indolencia. Hay que recordar que es hermano también de un conocido periodista, aquel de la entrevista de Zapatero de nos conviene que haya tensión. Oiga, yo recuerdo que Gabilondo, Ángel Gabilondo, cuando era ministro de Educación de Zapatero, perdón, nos estamos desviando, pero luego volveremos a su libro, aprovecho, lanzó un globo sonda de de la educación obligatoria hasta los 18 años, lo cual queda muy bien, pero es complicado porque si ya es complicado aquello antes en las 14, se amplió a los 16, pero es muy complicado a un preadolescente obligarle a estudiar si no quiere estudiar, ya no digo hasta los 18. ¿Usted qué opina? Un poco complicado me parece, efectivamente. Yo creo que el Estado debe de obligar a lo mínimo. Lo mínimo es que los ciudadanos tengan pues, eso que en otros tiempos se llamaban las primeras letras, ¿no es así? Que domine la caligrafía, la ortografía, las reglas gramaticales, algo de matemáticas y algo de historia, y a partir de ahí cada ciudadano decidirá cuál es el rumbo que quiere seguir. Yo tengo el máximo respeto hacia quienes desean llegar y culminar sus estudios universitarios, y tengo el máximo respeto a quienes deciden ponerse al tajo a trabajar a la edad legal para ello. Repito, creo que quienes mejor saben lo que un muchacho de 16, 17, 18 años necesita son sus padres y no necesariamente el Estado. Por cierto, Pedro Sánchez debe haber hecho caso omiso del Tribunal Constitucional. Quiero decir, si hipotéticamente hubiese otra pandemia, crucemos los dedos, supongo que volvería a recurrir al estado de alarma. Sí, porque antes he dicho que la pandemia marcó mucho a nuestra sociedad, a nuestro imaginario colectivo. Desafortunadamente he mencionado también el derecho, y no debería haberlo hecho, porque las lecciones de la pandemia que se han trasladado al ordenamiento jurídico han sido virtualmente nulas. No hemos alterado para nada la ley de los estados de alarma, de excepción y de sitio. No hemos adoptado normas que nos permitan hacer frente a una circunstancia similar, más grave o menos grave que la que vivimos en aquellos momentos. Con lo cual, efectivamente, si tuviésemos otra pandemia, tendríamos los mismos problemas jurídicos, al menos, tendríamos que afrontar las mismas dudas y los mismos debates, y seguramente nos tocaría volver a hacer lo mismo. Don Carlos, ¿no le tienta escribir sus memorias o hacer un diario de su tarea como diputado? Bueno, Lo- mis memorias como profesor tendrían bien poco interés, y eso que, bueno, yo he sido, creo que, más aventurero que la media de mis compañeros, aunque solo sea porque, por razones de mi trabajo, de mi especialidad, pues me ha tocado viajar por prácticamente toda Europa, media América y parte de Asia, ¿no? Pero no creo que mis memorias como académico tuviesen mucho interés. Mis memorias como político empiezan a resultar interesantes, empiezan a resultar muy interesantes, pero de momento prefiero guardármelas para mí mismo. No sea cosa que vaya a pisar callos antes de hora, ¿no es así? Oiga, hay un prólogo muy interesante, ahora sí, hablaremos de su libro, ¿eh? Dejaremos
cuando yo me lo haya leído haremos una entrevista ya más en profundidad sobre los contenidos del libro, ¿no? Pero hay un prólogo Ujú. muy interesante de Miguel Ángel Quintana Paz que explica cómo se conocieron en el foro de profesores precisamente Ujú. durante el proceso, Correcto. pero lo que él describe en parte es la descripción del relato del proceso. El relato en Ujú. política es muy importante. Ujú. Yo he tenido, si me permite que lo diga, yo he tenido mucha suerte con mis prologuistas. El primer volumen que recopilaba mis artículos desde el 17, desde el 7 hasta el 17, pues lo prologó nada menos que Juan Manuel de Prada, un peso pesado, no hago bromas, un peso pesado del periodismo del periodismo, de la literatura y del pensamiento político. De estas últimas décadas. Y el segundo volumen, pues como bien dice, perdón, lo ha prologado Miguel Ángel Quintana Paz, a quien tengo mucha estima desde todos los puntos de vista. Le tengo estima como filósofo, le tengo estima como tuitero, es un tuitero particularmente ácido y acertado. Le tengo estima como gestor, es el responsable de la puesta en marcha del ISEP, que es uno de los think tanks y uno de los centros de enseñanza a tener en cuenta en estos momentos de difusión del pensamiento conservador. Y le tengo estima, evidentemente, también como persona y como activista político. Efectivamente, él y yo nos conocimos en el Foro de Profesores, que fue una de esas iniciativas académicas organizadas a modo de respuesta a lo que estaba sucediendo en el Prusés. Una de las cosas que se desconocen o que se conocen menos es que el Prusés tuvo una dimensión internacional. Puigdemont y compañía tenían todo el interés del mundo en captar la solidaridad de las naciones oprimidas hacia la causa catalana y desplegaron sus encantos más allá de nuestras fronteras, acudiendo a todo tipo de foros académicos, políticos, diplomáticos, etcétera, etcétera, ante el silencio, ante la pasividad vergonzosa de nuestra diplomacia en el exterior. Perdón, del gobierno, que se negaba a activar a nuestra diplomacia en el exterior para escándalo de muchos diplomáticos, de muchos embajadores que se veían incapacitados por la disciplina que deben al ministerio de responder con sus propias armas dialécticas a esa ofensiva del proceso. Eso lo tratamos de compensar algunos académicos formando, repito, ese foro de profesores que era una especie de colectivo de académicos españoles en España y en el extranjero que respondían literalmente a cada uno de los pasos de los autores del proceso. Si Puigdemont iba a dar una conferencia a algún sitio, la víspera, el rector o el decano de ese centro tenía una carta del foro de profesores explicándole quién era Puigdemont. Si Junqueras hacía unas declaraciones o concedía una entrevista a un medio, la víspera o al día siguiente tenía una carta del foro de profesores explicándole qué tipo de sujeto era Junqueras. La sociedad civil haciendo lo que la diplomacia tendría que haber hecho. España no tenía relato. España no tenía relato, no lo tenía dentro y desde luego no lo tenía fuera. O mejor dicho, lo tenía, pero no lo quiso activar. Dejaron que la acción exterior del Prusés se comiese a la acción exterior de España y corrimos un grave riesgo. Afortunadamente, los países extranjeros son, los países en general, las cancillerías en general son conservadoras y son poco amigas de subirse a navíos que llevan a puertos inciertos. Nadie, ni un solo Estado reconoció a Cataluña cuando declaró su independencia, pero eso no fue porque el gobierno de España hubiese tratado de contrarrestar el relato victimista del nacionalismo catalán con un relato más real y más ajustado a los hechos. No, no fue por eso. Oiga, déjame hacer una pregunta, yo creo que más psiquiátrica que política, pero ¿qué nos pasó a los catalanes? Lo digo porque es hoy 1 de octubre, incluso están diciendo que el 1 de octubre fue una gran victoria. ¿Usted tiene alguna teoría sobre por qué el proceso? Muy bien traído, es verdad. Hoy es 1 de octubre, aniversario de muchas cosas. ¿Qué nos pasó a los catalanes? Yo solamente puedo hacer una valoración desde la distancia porque soy valenciano, no soy catalán. Tengo buenos amigos y tengo familia en Cataluña. Ese es uno de los motivos por los cuales he seguido de manera especialmente cercana, lo que pasaba en Cataluña. Me afectaba como español y me afectaba como padre y como abuelo, naturalmente, ¿no? ¿Qué nos pasó a los catalanes? ¿O qué les pasó a los catalanes? Pues yo creo que sucumbieron
ante la ensoñación de la épica. Es decir, a toda generación le hace falta un momento épico. A algunos les llega ese momento porque el país se ve envuelto en una guerra, en una crisis. Otros se lo buscan, se suben a un barco y se van a descubrir las Américas y otros se lo inventan. Y yo creo que muchos catalanes, desficasiats, deciríamos en valenciano, pensaron que este era su momento épico, que iban a conseguir la independencia de Cataluña, nación milenaria, frente a la opresión de la España borbónica, y que para eso, bueno, pues ahí estaban los instrumentos a su alcance, el voto en una urna de plástico que parecía una fiambrera gigante, las movilizaciones por las calles, los lacitos amarillos en las solapas, etcétera, etcétera. Luego han descubierto pues que el enemigo no estaba en Madrid, el enemigo venía en patera desde otro lugar, y eso es lo que revelan las encuestas. Han descubierto que Madrid no les robaba, que les robaban los propios dirigentes convergentes y de alguna otra formación política. Han descubierto que en la Europa en la que vivimos el independentismo o el secesionismo es un absurdo en sí mismo. Y ha venido el bluff y ha venido el desencanto que en estos momentos se están viendo y del cual, pues eso, dan cuentas las encuestas. Decir que Junts está en estos momentos a 2 o 3 o 4 puntos de distancia respecto de Vox, hacía que se le erizasen los vellos a mucho nacionalista catalán, repito, si esa noticia lo hubiese leído hace 5 años. ¿Pedro Sánchez ha copiado las técnicas, los mecanismos del proceso? Pedro Sánchez ha copiado las técnicas. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la respuesta sí es afirmativa. El procés no triunfó, pero el proceso no triunfó por varias razones: la movilización de muchos catalanes, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la decisión tardía y timorata del gobierno de Rajoy y del Senado de España de declarar el 155. Pero los nacionalistas catalanes se tomaron muy en serio su interferencia en el sistema decisorio y su penetración en las instituciones. Antes del 1 de octubre, antes del momento de declarar la independencia, había habido una penetración lenta pero muy sistemática en todos los foros decisorios, en los medios de comunicación, la televisión catalana, los periódicos catalanes, en los partidos políticos, que fueron paulatinamente deslizándose desde el autonomismo más o menos moderado y pragmático hasta el independentismo más o menos salvaje en la organización social, monopolizando las principales entidades sociales, el Omnium, etcétera, etcétera, en la esfera internacional también. Es decir, había habido una fortísima penetración del separatismo en el tejido social, económico e institucional de Cataluña. Y eso lo ha visto también Pedro Sánchez y lo ha reproducido. No me atrevería a decir que ha copiado al nacionalismo catalán. El Partido Socialista ya es mayorcito como para saber perdón, cuál debe de ser su estrategia política de toma del poder. No es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que accede al gobierno, pero desde luego sí que hay paralelismos entre una penetración social y la otra. Lo decía, por ejemplo, con el tema de televisión, ¿no? Televisión española está superando incluso con creces TV3 en la época del proceso, ¿no? Cosa que parecía absolutamente imposible, pero sí, así es. No hay un solo resquicio, no hay una sola mesa en un solo debate, una sola silla en una sola mesa, en un solo debate, que no esté copada, en el mejor de los casos, por alguna política de tercera fila depurada del Partido Popular. Nada más que eso. ¿La izquierda tiene un concepto de España? Lo ¿Perdón? digo, tengo una revista de hace tiempo de Miquel Iceta que decía que la izquierda, el PSOE no tenía un concepto de España, ¿no? No sé si dejan eso, el concepto de España en manos de la derecha. Bueno, el concepto de España que tiene el Partido Socialista, no hay más que preguntárselo, es esa imagen de España, de la España plurinacional, de la España plurinacional. Pero en primer lugar, el PSOE jamás no ha sido capaz de contarnos cuántas naciones hay en la piel de toro. No hay manera
de que el PSOE haga una lista. Es tan difícil que el PSOE haga una lista de las naciones que hay en España como que el Partido Popular haga una lista de las leyes del PSOE que va a derogar cuando llegue al poder. Según a dónde vayas, te cuentan una historia o en la otra. Yo soy valenciano y aquí tenemos al Partido Socialista un día apostando por nuestra identidad valenciana y al otro día, antes de ayer, literalmente, Diana Morán diciendo que cuando se habla de catalán en Europa se está refiriendo a nosotros, porque nosotros también hablamos catalán. Por no saber, el PSOE es incapaz de saber si España es una nación. Porque si España es una nación, habrá que ver cómo se imbrica Cataluña o el País Vasco en la construcción de esa identidad nacional española. Cuando el Partido Socialista habla de las relaciones entre Cataluña y España, está considerando que España es una nación de la cual forma parte Cataluña o en la cual Cataluña tiene una aportación capital, o está entendiendo que son dos naciones separadas y vecinas. A mí me da la sensación de que es lo segundo. La consecuencia más directa de eso es que el PSOE tampoco tiene un modelo de Estado. El Partido Socialista lleva 50 años hablándonos, 40 y tantos años, hablándonos del modelo federal y del federalismo y de la federalización de España, y todavía no ha sido capaz de presentar un proyecto de reforma constitucional negro sobre blanco en donde se explicite cuál va a ser ese modelo de organización territorial. Entre otras cosas, porque aquello que pudiese ser consensuado por los socialistas andaluces o murcianos sería abominable para los socialistas vascos o catalanes. Por lo tanto, no, el PSOE no tiene un modelo de España y no tiene un modelo de organización territorial para España, lo cual es dramático para un partido que en estos momentos está en el gobierno. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia es que son otros los que imponen su modelo. Junts sí que tiene un modelo de Estado y una idea de nación. La tiene también Esquerra, la tiene el PNV, la tiene Bildu, y a pesar de su debilidad numérica, ese es el modelo que se le impone al partido supuestamente mayoritario. Cuando decía que Pedro Sánchez ha copiado algunos métodos del proceso, usted sabe, por ejemplo, perfectamente, por ejemplo, que con el tema de Palestina dice es una causa justa. Quim Torra decía lo mismo, que el proceso era una causa justa. De Lo que hecho, está haciendo perdón, lo Pedro... cita usted, ¿eh? Voy a hablar de su libro, Diálogo Imposible, el artículo del 7 de noviembre del 2018, página 83. Cita eso de que Quim Torra, y me ha recordado, hablaba de lucha por una causa justa. Bueno, me va a obligar usted a refrescar mi propia memoria, ¿no? Lo que ha hecho o lo que está haciendo Pedro Sánchez respecto de Gaza no es otra cosa que una utilización política interesada, partidista, de lo que evidentemente es una tragedia, la que vivieron los israelíes el 7 de octubre y la que están viviendo desde entonces los ciudadanos gazatíes inocentes. Bueno, la que los ciudadanos gazatíes inocentes llevan viviendo desde el momento en que cayeron en manos de Hamas. El conflicto en Gaza lleva 2 años ya, va a cumplir dentro de unos días el segundo aniversario, lleva 2 años ya sobre la mesa. Pero el gobierno ha elegido precisamente este momento, estos momentos, para poner los puntos sobre las IES, para declarar su apoyo a la causa gazatí, para hablar de genocidio, para obligar a todo el mundo a hablar de genocidio, para mandar un barco de la Armada al Mediterráneo oriental. ¿Por qué ahora y no hace 6 meses, hace 12 meses, hace 18 meses, hace 24 meses? Porque ahora es cuando hace aguas su coalición. Ahora es cuando es necesario encontrar un punto de contacto, un punto de comunión entre todos sus socios y, a ser posible, un punto de contacto que permita obviar otros puntos de fricción. Mientras hablamos de Gaza, no hablamos de Begoña, no hablamos del fiscal general del Estado, no hablamos del hermano del presidente, no hablamos del caso mascarillas, no hablamos de la falta de infraestructuras en la Comunidad Valenciana, no hablamos de nuestra economía en colapso, no hablamos del paro juvenil, no hablamos de la crisis de la vivienda, no hablamos del incremento de la criminalidad, no hablamos de la inmigración descontrolada, no hablamos de nuestra política exterior vergonzosa en tantos y tantos otros ámbitos, no hablamos de Gibraltar, por poner un ejemplo. Hablar de Gaza le garantiza al presidente un balón de oxígeno. Estamos mirando a otra parte. Es un juego de trileros. Mientras tú piensas que la bolita está en un determinado sitio, la bolita desaparece y acaba apareciendo en un cubilete distinto. Uh-huh.
¿Usted se fía del giro del PP en inmigración? Que si me fío en absoluto. El Partido Popular ha acreditado con los hechos, cuál es su política migratoria, que no es otra que la de brindar seguidismo a la política migratoria del Partido Socialista. La única diferencia entre la política migratoria del Partido Popular y la del Partido Socialista es que la del Partido Popular pregunta ¿y esto cuánto nos cuesta? Cuando el Partido Popular se opone al incremento de los cupos migratorios o a la distribución de inmigrantes entre las distintas comunidades autónomas, no lo hace por una cuestión de principios, lo hace por una cuestión de fondos, de dinero. Es decir, no nos los mandes sin mandarnos dinero. Si nos mandas dinero ya no hay ningún problema. Por lo tanto, la política migratoria del Partido Popular es copiada, calcada, con ese pequeño insignificante matiz que acabo de mencionar de la del Partido Socialista. Sí, en los últimos días el Partido Popular ha empezado a hablar de controlar seriamente las fronteras, de deportar a los inmigrantes que delincan, de hacer un filtro que nos permita decidir a quiénes queremos aceptar y asimilar. Es básicamente porque las encuestas le indican que esa comienza a ser una de las principales preocupaciones, si no la principal preocupación de muchos españoles, y que quienes se ven preocupados por esa cuestión están empezando a reconsiderar el sentido de su voto. Al Partido Popular le tiene miedo a la posibilidad de que Vox le coma terreno como consecuencia no de que Vox tenga una política en este sentido, sino de que los ciudadanos reconozcan que esa política que mantiene Vox es una política sustancialmente acertada. Me alegro que el Partido Popular lo diga, me alegraría que el Partido Popular lo pensase y que el Partido Popular quisiera hacerlo, pero de eso no estoy ni muchísimo menos convencido. Oiga, don Carlos, muchas gracias. Quería hablar de su libro, pero nos hemos ido por las ramas, lo cual me va a permitir, le pido disculpas, la culpa evidentemente siempre es del periodista, le voy a pedir otra entrevista para cuando me haya leído el libro. Bueno, es un placer habernos ido por las ramas, nos hemos ido por ramas muy interesantes. Creo que incluso hemos podido ver el bosque, no solamente los árboles. Y si después de eso encima me emplaza usted por una futura conversación, yo más feliz que una perdiz. Vuelva a enseñarnos el libro, ¿no? Son exactamente, lo digo porque Bueno, está La ya a la guerra por mi venta, ¿no? cuenta, 2018-2022. Tengo que decir que está publicado por la Fundación Binatea, que es una pequeña editorial valenciana que trabaja muchos temas valencianos, historia de Valencia, historia del Valencia, tradiciones valencianas, pero que también tiene literatura y libros de pensamiento, y que es además una editorial solidaria. Los beneficios, si es que hay alguno, irán a parar a las causas que Binatea apoya, con lo cual están haciendo ustedes una muy buena obra.